Buenas tardes, familia. Qué gusto poder saludarnos nuevamente en este domingo, que el énfasis que se hace en muchos lugares es recordar a papá, y hoy enviamos un fuerte abrazo a todos los papás. Es un privilegio ser papá y tenemos mucho que aprender todavía. Entonces, algo que estaremos también viendo en este momento es una reflexión para los papás o los que de alguna forma han hecho ese papel de papá, aunque tal vez no lo seas, tal vez seas tío o una tía o mamá, pero por las circunstancias que así lo requieren, has tenido que hacer el papel de papá. Y el día de hoy, pues creemos que la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos. Hoy estaremos viendo acerca de Job. Job, un padre, bien padre. Eso es lo que encontramos en los primeros 5 versículos, que voy a leerlos y más adelante estaremos desglosando 4 puntos que estaremos obteniendo de estos 5 versículos. En Job capítulo 1, versículo 1 dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellas o con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Así que hoy ponte cómodo, escucha la palabra del Señor, no permitas que nada te distraiga, y estaremos viendo Job, un padre, bien padre, entendiendo bien padre como algo ejemplar, a todo dar, o como a veces hemos escuchado, bien chido, o sea, algo que vale la pena. Y Job es un nombre que significa odiado, es decir, perseguido. Y no vamos a hablar todo lo que es Job en cuanto a su sufrimiento, pero solamente vamos a tomar estos primeros 5 versículos para ver algunos aspectos que tienen que ver a Job como un padre. De hecho, estaremos viendo 4 aspectos de la vida de Job como padre. Número 1, vamos a ver a Job, un padre bien padre, en su personalidad. Número 1, en su personalidad. La personalidad es un término que nos sirve para describir las características de una persona, es decir, la forma de ser de una persona. Y lo primero que vamos a estar viendo es cómo era Job. La Escritura dice, como ya leímos, que era este hombre con estas características, como era intachable,
de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Cuando nos habla de un hombre intachable, nos está hablando de alguien que es perfecto, pero desde luego no es que no cometiera pecados, pero él hacía todo el esfuerzo para vivir una vida que agradaba a Dios. También nos está hablando de una absoluta integridad, es decir, que era una persona recta, una persona justa, trataba justamente a los demás. Así era como Job se desenvolvía, teniendo esos cuidados de ser una persona justa. También nos dice que tenía temor de Dios, es decir, esa reverencia a Dios, ese respeto, ese temor que no es terror. Hay algo que tenemos que aprender en Job, que está hablando de el temor que estaba en el corazón de Job fue la base para toda su buena conducta. Lo vuelvo a decir, el temor que estaba en el corazón de Job fue la base para su buena conducta. Él no pudo ser lo que fue si no hubiera sido, porque él era una persona que tenía respeto a Dios. Un ejemplo de lo que es temor a Dios, de lo que es respeto al Señor, es lo que dice en Éxodo 1:17. Dice, sin embargo, las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. El temor de Dios no es un terror, al contrario, el temor a Dios nos ayuda para hacer lo correcto, como en este caso que vimos que estas parteras que habían recibido una orden de que todo niño israelita que naciera fuera muerto, que lo mataran, pero gracias al temor que había en ellas, prefirieron hacer lo que es correcto, lo agradable a Dios y no matar a inocentes niños, sino dejarlos vivir. Siguiendo hablando de la personalidad de Job, también vemos que se mantenía apartado del mal. En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se apartaba del mal Job? ¿O por qué se apartaba del mal Job? Porque era una persona que tenía temor, estaba consciente de Dios, de su presencia, de que lo estaba viendo, y como él lo respetaba, entonces él se alejaba del mal, él se apartaba del mal, él guardaba su distancia del mal. En segundo lugar, Job, un padre, bien padre, en su vida familiar. Número 2, vamos a verlo en su vida familiar. Y es interesante que en el versículo 2 dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Le agradaban los niños. Él colaboraba para la formación de familias. Hemos escuchado, cuando no hay esta comprensión, se tiene miedo el tener hijos, o hay personas que deciden casarse, pero también con el acuerdo de que si alguno de ellos toma la decisión o desea tener un hijo, entonces ellos dicen, ya no continuamos, nos divorciamos, porque hay gente que no está comprendiendo
que en el matrimonio parte de lo que Dios está pidiendo es que nosotros estemos colaborando para que haya multiplicación, para que haya hijos, y los hijos son una bendición. Hemos visto o hemos pasado por ahí y sabemos lo que es tener un hijo, lo que es tener 2 hijos, todo lo que esto implica. Pero Job era una persona que no solamente tuvo 2 hijos, sino que está diciendo aquí 10 hijos en total. Esto implica muchas cosas que se tienen que aprender, que se tienen que adaptar. 10 desayunos. Yo me imagino a Job cuando tenía que salir con todos sus hijos, pues a cada uno prepararles su mochila, su lunch, o cuando eran chicos, sus biberones, sus pañales. Y en el versículo 4, vamos a dejar pendiente el versículo 3, pero el versículo 4, que está hablando acerca de los hijos también, esto es ya cuando eran grandes. Dice: los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. La palabra hijos en la Biblia, la idea es que son como constructor del nombre de la familia. Un hijo es un constructor del nombre de la familia. Es decir, toda familia tiene un nombre, tiene una fama, tiene una reputación, y lo que hacen los hijos es que ellos ayudan a construir ese nombre. Por eso cuando alguien no tenía un hijo o era preocupación y buscaba que de alguna forma pudiera tener un hijo para que su nombre no fuera borrado. Es decir, que el nombre de una familia es importante, pero no solamente lo construyen los padres, sino también los hijos. Lo que llama la atención aquí, porque estamos en este segundo punto donde estamos viendo a Job, un padre bien padre en el aspecto de la familia, y no solamente le agradaban los hijos, sus hijos ya crecieron, pero lo que estamos viendo aquí es que es una familia excelente. Está hablando aquí de buenas relaciones, de unidad, de organización. Habla de los banquetes que se preparaban para un tiempo de alegría. Esto da a entender que eran hijos fiesteros, sanos, alegres, expresivos, les gustaba convivir. Todo esto se fomenta en los padres, se fomenta en la familia, y lo que nosotros tenemos que aprender, aparte de tener nuestra personalidad, estamos viendo cómo es que no se trata solamente de tener hijos o de tener una familia, sino qué clase de familia estamos construyendo. Y a mí me bendice mucho ver a un Job que él sabe qué es lo que él tiene que hacer como padre, y lo que seguramente los hijos son así porque él era así, o él les enseñó este estilo de convivir. Es preocupante cuando en estos tiempos en las reuniones ya no hay buenas relaciones, hay distanciamiento, o no todos los hijos asisten a una reunión. Pero aquí vemos que si era el cumpleaños de uno, ahí estaban los 10. Si era el cumpleaños del otro, ahí había banquete, y no eran celebraciones de una tarde, de mediodía, sino la idea que se habla aquí, como lo hacían antes, era que duraba hasta días una fiesta, un banquete. Número 3, continuando con la idea de Job, un padre bien padre,
lo que vamos a ver es su vida material. Número 3, su vida material. En el versículo 3 dice, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Un padre tiene la responsabilidad de traer provisión a la casa. Y para eso es importante que pueda tener la habilidad de poder tener los recursos, pues en este caso para sostener 10 hijos, a cantidad de siervos y seguramente después seguían los nietos. Y la pregunta que nosotros podemos hacer es ¿por qué Job tenía una estabilidad económica? ¿Por qué él estaba, pues dice aquí que en realidad era la persona más rica de toda aquella región? ¿Por qué tenía mucho? Pues nosotros podemos ver porque él era una persona que tenía temor de Dios y eso le hacía que él viviera sabiamente, que tomara las mejores decisiones. También podemos ver que él tenía la bendición de Dios y él era una persona que trabajaba mucho. Y esta es la responsabilidad de cada padre, de buscar siempre las formas, los trabajos para dar esa provisión que es necesaria. Es trabajando. Bueno, hay 3 formas en que uno puede tener mucho y no son recomendables algunas de ellas, como a veces la gente tiene mucho porque roba o también tiene mucho porque ha heredado de otros, pero aquí lo que vemos a Job es una persona que tiene mucho porque él ha trabajado y él ha trabajado con otros, haciendo equipo con sus siervos. Y esto nos enseña que muchas veces nosotros los padres, cuando no podemos solos, tenemos que buscar sabiduría de Dios, estrategias, trabajar en equipo, de tal manera que juntos podamos lograr algo. Número 4, vamos a ver a Job, un padre bien padre, en este aspecto de su vida espiritual. En el versículo 5 dice, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, como les decía, una fiesta no era de mediodía, sino eran de varios días. Y entonces en esas fiestas, pues no eran solamente los 10 hijos, cada uno de ellos pues ya también tenía su familia, habían otros invitados. No sabemos qué cantidad de gente estaba, pero era una fiesta, un banquete, algo grande. Y lo que le preocupaba a Job es que ellos en todos esos días convivían con otras personas con diferente estilo de vida, algunos practicando la maldad, muchas cosas totalmente diferentes que lo que Job pensaba es que ellos se habían contaminado. Y lo que dice es que Job purificaba a sus hijos. Él tenía el cuidado espiritual de sus hijos. Él quería que sus hijos se mantuvieran en esa pureza, en esa buena relación con Dios. ¿Y cómo lo hacía? Dice que se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Una ofrenda por cada uno de ellos. Esa ofrenda consistía en una ofrenda quemada, lo que usa el término en otras versiones, un holocausto, es decir, que el animal se quemaba totalmente y puedes observar ese desprendimiento que él tenía para ofrecer
un sacrificio por cada uno de ellos. Es decir, que si eran 10 hijos, ofrecía 10 sacrificios en ese día. Y dice, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y luego dice, esta era una práctica habitual de Job. Estamos viendo el aspecto espiritual de Job como padre, y él era una persona que no solamente pensaba en el aspecto material de sus hijos, sino también cómo están mis hijos espiritualmente. Y estos principios nos están enseñando a nosotros que no solamente tenemos que pensar en el vestido, en el calzado, en la comida, en los juguetes, todo lo que necesiten los hijos, el estudio, sino tomar tiempo para hacernos preguntas o preguntarles a nuestros hijos en cuanto a su vida espiritual. Lo que estamos viendo es la responsabilidad de papá enseñar y conducir a los hijos a Dios. Siempre en la Biblia vamos a encontrar esto, que la responsabilidad no se la daban a otras personas o a la iglesia o a la escuela, sino era responsabilidad de los padres orar por ellos para que tengan una relación personal con Jesús, que mantengan esa relación con Jesús. Muchas veces nos hemos escuchado que a veces los padres se desatienden porque dicen, pues ya son adolescentes, ya son grandes, ya son jóvenes, pero para los que pensábamos de esa manera, nos estamos encontrando aquí que los hijos de Job ya eran grandes, ya vivían aparte, ya habían formado a sus familias. Pero ahí está Job. Ahí está Job como un sacerdote. Esto es algo que nosotros podemos aprender de estos 4 puntos, hablando de Job. Qué papel tan importante, qué responsabilidad el ser un padre. Y lo que vemos en este caso a Job, un padre bien padre, es porque lo primero que vemos es su personalidad. Él tenía ese cuidado de las características que debía de haber en él, una persona perfecta, una persona recta, alguien que tenía respeto a Dios, que se podía apartar del mal. Alguien me decía en estos días que hablando con su hijo, le dijo, hijo, ten cuidado por donde caminas. Y el hijo le dijo, ten cuidado tú, papá, porque yo voy siguiendo tus pasos. Y esto lo tenía muy claro Job. Entonces, él tomó la determinación de quién iba a ser él, porque él sabía que se iba a estar reproduciendo en sus hijos. Me agrada este segundo punto que vimos, donde él tiene un ambiente familiar extraordinario. No nos está hablando de hijos decepcionados, de hijos tristes, con problemas, con complejos, sino vemos un ambiente padrísimo de amistad, de relación, de organización, de comunicación, de querer convivir, de estar bien dispuesto a expresar. Los banquetes eran para eso, para expresar alegría. Y nosotros como padres tenemos que observar a nuestros hijos cómo son, cómo se relacionan, cómo se conducen en alguna
fiesta, si son tímidos, si se arrinconan a un lugar por allá. Todo eso es algo que nosotros tenemos que estar pendientes. Job, como un padre bien padre, esa vida material, esa provisión, esos recursos que él podía tener para que sus hijos pudieran disfrutarlo. Y qué bendición ver a un Job que como padre, aun cuando sus hijos ya son grandes, él está pendiente. Él es como un sacerdote en la familia que está ahí orando por los hijos, intercediendo por ellos, quizás algunas veces preguntándoles cómo estuvo el banquete, hubo problemas, sienten que algo de lo que se dio ahí les afectó en su vida espiritual, se contaminaron por si sí o por si no. ¿Qué es lo que decía Job? Voy a purificarlos. Los llamaba a los 10 y los purificaba como se acostumbraba en aquel tiempo, ofreciendo sacrificios para ser perdonados por sus pecados. Y entonces lo que él quería es que si algo había pasado en la vida espiritual de sus hijos, ellos pudieran recuperar esa relación. Bien haremos en estar pendiente de nuestros hijos, no importa la edad, si son niños, adolescentes, jóvenes o tal vez ya tienen una familia. Siempre los padres tendremos la responsabilidad de orar por ellos, de preguntarles, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Qué ha estado pasando en tu fe? Esto es una responsabilidad que siempre los padres tendremos. Quizás hemos entendido mal, a veces pensamos que ya son grandes, que ya cumplimos, pero conforme a la palabra del Señor es algo que se continúa y que hay mucho que hacer todavía. Así que este es un mensaje para todos los papás, todas las personas que han hecho un papel de papá que no les correspondía, pero así era necesario, y deseamos que esta palabra pueda ayudarnos para tener un poquito más de claridad y así poder seguir haciendo nuestro papel y hacerlo de una mejor manera. Así que Dios bendiga su palabra. Te pido que me acompañes. Quiero orar por los papás, bendecirlos. Padres, te damos gracias porque esta es una palabra que trae claridad a nuestras vidas. Hoy, Señor, te queremos agradecer por la oportunidad que nos has dado a muchos de nosotros de ser padres, y lo que te estamos pidiendo es que tú nos ayudes a ser un buen padre, un padre que tiene una personalidad aceptable, entendiendo que esta personalidad, estas características que tenemos también se estarán reproduciendo en nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser padres que están colaborando para tener un ambiente familiar muy agradable, de compañerismo, de buenas relaciones, un ambiente donde se puede expresar esa alegría. Hoy te pedimos, nuestro Dios, que también tú nos sigas bendiciendo con esos recursos materiales, de tal forma que estemos entendiendo que todo esto es algo que se pone a disposición de la familia para que todos
puedan disfrutar de lo que tú nos has dado, pero que la responsabilidad es algo que la tenemos nosotros, los padres. Así, Señor, te pedimos por la vida espiritual. Ayúdanos a ser padres que entendemos nuestra responsabilidad, que vamos adelante y que estamos para animar, para transmitir esa fe y para estar intercediendo por cada uno de nuestros hijos. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo, por esta palabra y bendiciones a todos los papás. Un fuerte abrazo, y hay mucho que Dios nos va a estar enseñando, Dios nos va a estar dando para poder compartir. Así que papá, ve tu responsabilidad como un privilegio y nunca te canses, que Dios te va a recompensar mucho. Abundantes bendiciones. Amén, amén, amén.